Hoy es miércoles del doctor Héctor Aguilar Camín, jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, mira lo que conseguí. Buenas tardes. Así, antes de que tú intervinieras. Fantasmas en el balcón de Héctor Aguilar Camín, editado por Random House. Aquí te lo enseño. Pues sí, fantasmas en el balcón. Sí. Déjame empezar por un toque triste, porque se murió Pepe Carral. Sí, Carral, hombre extraordinario, un don de gentes único, un hombre de una vitalidad y de una actitud positiva ante la vida, contagiosa, extraordinaria, gran anfitrión en el Club de Industriales, gran lector, gran gente de relaciones públicas, abierto a todo y con una preocupación permanente, genuina y generosa por el rumbo del país y por la vida pública. De manera que estoy triste por esto y quisiera mandarle aquí nuestras condolencias a Magdalena y a todos sus amigos, porque realmente es un hombre muy querido y va a quedar mucho tiempo como una presencia muy grata en la memoria de quienes lo conocimos. Porque creo que además hizo del Club de Industriales un centro de debate de ideas. Extraordinario. Entonces, empezamos con eso y seguimos con este tema, digamos, que pones de Fantasmas en el balcón. Solo te digo que es una novela que trata de unos fantasmas que están en un balcón recordando la época en que eran jóvenes. Ya ellos no están, ya no está el balcón, ya no está la ciudad que evocan en sus memorias, pero están los recuerdos de su vida en ese balcón, en esa casa, en esa ciudad, en una ciudad de los años 60, quizá principios de los 60, y está, digamos, el ejercicio en su recuerdo de lo que yo creo que era básicamente un ejercicio de gran libertad personal, de gran libertad de grupo, como habitantes de esa casa de huéspedes en donde vivían. Son muy jóvenes, bien a bien todavía no saben quiénes son, tienen algunas memorias muy profundas que los han marcado en la vida, pero básicamente lo que van a recordar son esos momentos de su libertad en la ciudad, de sus iniciaciones fundamentales en la amistad, en el sexo, en el amor, en el alcohol y en esa categoría y en esa categoría única mexicana que podíamos describir simplemente como el desmadre. Es la memoria del gran desmadre de sus años jóvenes, antes del terremoto, dice el narrador de la historia. Y el terremoto, pues aquí hay muchos terremotos que marcan la vida de la ciudad, pero el terremoto al que se refiere el narrador en esta historia es un terremoto más terrible, yo creo, que todos los terremotos. Es el terremoto de envejecer, de perder la juventud, de perder los años en que todo está abierto, en que todo es posible, y entre eso que es posible, repito, la libertad, el humor, la transgresión, las ganas irrefrenables de vivir. Este es un poco el tema de esta novela. Te agradezco que la traigas aquí a nuestro espacio. Sí, ya nada más, ahora que nos veamos te la voy a llevar para que me la dediques. Me encantó la foto. Yo no sé si la foto puede ser, estoy viendo los coches, es de 55, 56, ¿no, Héctor? Sí, es un poco anterior, digamos, pero ahí está. Es que no son los años 60, digamos, que caminan ya hacia 68, sino son los años 60 primeros, ¿no? Porque como saliendo de los años 50, y esa es la ciudad que está evocada
con gran detalle en la novela, en parte gracias a la asesoría de dos grandes cronistas de la ciudad y grandes escritores, ellos también, que son Héctor de Mauleón y Rafael Pérez Gay. Me recuerdo levantando el teléfono Bueno. y diciéndole a de Mauleón, a ver, de Mauleón, casas de citas famosas en la colonia Condesa. Entonces me mandaba unos cuadros, me mandó un cuadro, que era un cuadro compuesto por tarjetitas de las ofertas amorosas que había en las calles de la ciudad. Es que en esa época, querido Héctor, cuando salías de un restaurante o de un bar, estaban unos personajes que llamaban wiwis. Los wiwis que te daban unas pequeñas tarjetas como del tamaño de una ficha de dominó para que hicieras algún tipo de visita a una de estas casas, pues, ¿sí? Así es. Bueno, igual les llamaba para preguntarle, a ver, ¿de dónde vienen estas calles increíbles que se llaman en el centro histórico de México, de República del Perú y República del Brasil? ¿De dónde viene esto? Bueno, pues viene de Vasconcelos, porque Vasconcelos rebautiza todo eso porque tiene una genuina y quiere para México una genuina vocación hispanoamericana o iberoamericana, y entonces rebautiza viejas calles, el Callejón del Muerto, el Callejón de la Rata, con la República de Chile, la República de Guatemala, y todo eso va conformando en el relato un poco la historia de que estos son jóvenes y viven en una ciudad que está abierta, que es una ciudad suficientemente grande para que puedan vivir anónimamente en el ejercicio pues bastante desviante y loco de su libertad, pero es una ciudad también que tiene un pasado que pesa, ¿no? Y va pesando en los nombres, cómo los nombres de la ciudad van dando las distintas obsesiones del país en distintos momentos y las contradicciones tremendas que hay en las calles, ¿no? Porque tú imagínate que de pronto la calle de Bolívar, que es el gran libertador de Hispanoamérica, frente al Imperio Español, pues es la calle paralela de Isabel la Católica, que es la reina patrona de la expansión del Imperio Español en América. Entonces, no des ideas, Héctor, no des ideas, Héctor, no vayan a querer quitarle el nombre de Isabel la Católica. Sí. Bueno, y así está la ciudad llena de esas contradicciones que van construyendo su riqueza histórica, el peso del pasado, la densidad del peso del pasado, y en medio de todo las libertades del presente, porque aquella ciudad era una ciudad políticamente muy gobernada, prácticamente, digamos, en una forma cuasi unánime por la hegemonía del PRI, pero, y es una cosa que no reparamos mucho en eso, era una ciudad tremendamente liberal en materia de tolerancia a las costumbres privadas y a las locuras privadas de sus habitantes. Y en ese sentido era una ciudad tremendamente hospitalaria para estos jóvenes que venían aquí a estudiar en busca de la profesión que les iba después a resolver la vida. Pero mientras iban a eso aprendían la otra parte de la vida, que era simplemente vivir, hacerse adultos, correr los riesgos de los aprendizajes, de las iniciaciones y ser después, pues no sabemos bien qué fueron después. Quizá escriba un libro que se llame clásicamente 20 años después de estos jóvenes, pues como digo, desviantes y enormemente libres, ¿sí? Que están, o que yo traté de poner en esta novela. Oye, ahora que hablabas de las calles, también de la locura, ¿no? Resulta que el río Rin cruza el río Lerma. Bueno, esa es una. Pero hay otras, ¿no? Hay otras en Anzures que son muy notables, porque también hay un momento en que a la ciudad le da por ponerse hiperclásica, ¿no? Entonces, los jefes de la nomenclatura de la ciudad, pues a la colonia Polanco, donde estás ahora, pues ¿dónde estás? En la privada de Horacio, ¿no? ¿Y cuál es la paralela? Pues Homero, ¿no? ¿Y qué hacen esquina? Pues con Molière. ¿Qué tendrán que ver? Pues tienen que ver que están
digamos, que se cruzan en la Ciudad de México. Y oye, ahí están pegados Solón y Platón. Solón, bueno, en Lanzures hay una calle maravillosa, que es Leibniz, ¿no? Que Sí, claro. se cruza con Tolstoy en un momento, ahí donde está el gran restaurante de tacos Los Panchos, Tolstoy y Leibniz. Sí. Luego termina el Camino Real y es la esquina de Leibniz con Kant. Entonces, bueno. Y luego con Gutenberg. Bueno, luego viene Gutenberg. Ahora, Hegel no está ahí, Hegel está en Polanco. Hegel está en Polanco, en fin, por donde vivías tú. Y hace esquina con Rubén Darío. Entonces, eso de la nomenclatura loca de la ciudad es una gran fuente. Y Rubén Darío choca con Arquímedes. Con Arquímedes, pues sí. En fin. Ese es uno de los asuntos del libro que más me divirtió a mí escribir, porque este libro lo escribí pues para fugarme, Joaquín, realmente de lo que yo sentía venir como la gran opresión, la gran melancolía de la pandemia, del confinamiento en particular, ¿no? Y en medio de esa sensación de que no estaba prohibido salir, ¿no? Estábamos como prisioneros todos por la pandemia. La verdad era una sensación muy ominosa, porque una cosa es que uno no quiera salir de su casa, por la razón que sea, entre otras cosas por estar encerrado escribiendo, y otra cosa es que sepas que no puedes salir. Ese no poder hacerlo es lo que es un poco ominoso. En los primeros días de la pandemia, cuando estaba realmente vacía la ciudad, tomé mi camioneta y me fui a dar la vuelta por todo el itinerario que está en el primer capítulo de la novela, que es del Tenampa a la Arena Coliseo, por el centro de la ciudad, hacia la Catedral, por Madero, por Avenida Juárez, hacia la Colonia Doctores, y luego por la Colonia Doctores hacia Cuauhtémoc, y hacia la Colonia Roma, y hacia la Colonia Condesa, que es el itinerario que caminan emborrachándose en el primer capítulo de la novela los personajes. Y fue una experiencia única ver todo eso vacío, sin gente o con muy poca gente. Fue una experiencia realmente como sobrenatural, porque si algo ha sucedido en la ciudad en estos años es que se ha llenado de gente a un extremo casi intransitable, ¿no? Como lo empezamos a ver ahora, que la pandemia al parecer va cediendo y todos estamos saliendo otra vez. Entonces, es una novela que está llena de experiencias muy únicas para mí y de mucha y de un ánimo de combatir la melancolía con la salida a la intemperie y con lo más que pude de poner de una visión satírica, paródica, humorística, en la que los personajes se burlan de sí mismos, se burlan de su país, se burlan de su ciudad, se burlan de sus amores, se burlan de sus emociones, de sus pasiones, y al mismo tiempo tienen una fraternidad, ¿no? Una amistad densa, llena de intensidades y de riesgos y de aventuras. Así es. En fin, querido Héctor, pues te mando un abrazo. Felicidades, sí. Estoy hablando aquí los mexicanísimos sillones de Sears y las aztequísimas sillas Chip and Dale. Te abrazo. Aquí está. Bueno, Fantasmas en el balcón de Héctor Aguilar Camín. Ya está a la venta, ¿verdad, Héctor? ¿Perdón? Gracias, un abrazo. Un abrazo. Ya está a la venta, ¿verdad? Sí, está a la venta, sí. Qué bueno. Bueno, pues búsquelo porque la va a pasar muy bien. Gracias, un abrazo, querido Héctor.